La palabra de nuestro Dios la vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 11 al 20, que dice así: Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana es las operaciones del Espíritu Santo. Hay que destacar 2 aspectos muy señalados. Primero, el uso de los paños o delantales. El ministerio de Pablo en Éfeso estaba marcado por milagros extraordinarios de sanidad y liberación de demonios, realizados directamente o mediante paños o delantales que habían tenido contacto con su cuerpo, es decir, telas sudadas y paños usados en su trabajo de pieles. Las enfermedades desaparecían y los malos espíritus se iban cuando los afligidos tocaban la tela. ¡Oh, qué maravilla! Estos son misterios del Señor. Esto no es que cualquiera lo cree y lo hace. Hay un misterio maravilloso ahí guardado que solamente el Señor revela conforme enseña su santa y preciosa palabra. En segundo lugar, habían practicado la magia. Éfeso era la cuna de la brujería, de la hechicería, de la quiromancia, cartomancia y fumadera de cigarro. Se observa además la quema pública de libros de magia. Muestra que a los recién convertidos se les enseñaba de inmediato a alejarse de las prácticas del ocultismo. La brujería, la magia negra, la hechicería, el espiritismo y otras prácticas afines son actividades satánicas totalmente incompatibles con la fe cristiana. No se puede ser verdadero creyente en Cristo y al mismo tiempo tratar con espíritus inmundos o comunicarse con los muertos. Dios condena todas esas actividades como detestables. El que se interese en el ocultismo y el espiritismo se expone a la poderosa influencia satánica y la posesión demoníaca. Vemos primero lo que les ocurrió a unos exorcistas judíos que intentaron expulsar demonios diciendo:
os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El texto nos indica que eran vagabundos o merodeadores, y el versículo 14 expresa que entre ellos había 7 hijos de un tal Esceva, de los principales sacerdotes. Quizás él se titulaba sumo sacerdote, que hacían esto. La forma en que trataban el nombre de Jesús era como si por el mero uso del nombre pudiesen efectuar los mismos milagros que Pablo llevaba a cabo. Pero el espíritu maligno, como nos enseña en el verso 15, les dijo el espíritu maligno: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No dio ningún valor al nombre de Jesús pronunciados por quienes eran extraños al evangelio y a la gracia de Jesús. Cualquiera lo puede decir, pero los efectos divinos no surten ni causan estragos, porque en esa persona, dentro de esa persona, en su corazón no está el temor de Dios, no está la palabra de Dios, no está el precioso Espíritu Santo. De esta forma, por el verso 16, encontramos que el hombre poseído por el demonio se lanzó de un salto sobre ellos y les hizo huir desnudos y magullados. Conforme enseña la palabra, salieron desnudos y heridos. Buen aviso es a los que usan el nombre de Jesús, pero no se apartan del pecado. Si resistimos al diablo con sincera fe en Cristo, huirá de nosotros. Pero si pensamos triunfar de él por el mero uso del nombre de Jesús, el diablo prevalecerá contra nosotros. Estos hechos ocasionó en Éfeso, porque dice el verso 17, que se apoderó de todos ellos un gran temor, y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran honor. Pues hasta los incrédulos vieron la maldad del diablo a quien servían y el poder de Cristo a quien se oponía. Vemos después la conversión de otros siervos de Satanás en los versos 18 y 19. Los que habían ejercido la magia antes de su conversión venían a confesar sus malas artes. Lo que había sucedido a los 7 hijos de Esceva les produjo una convicción más profunda de los pecados que habían cometido. Es que el precioso Espíritu Santo es el que redarguye de juicio, justicia y pecado. No somos nosotros. Nosotros no jugamos absolutamente nada. Todo lo hace el preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo. Ahora, en ese momento, conforme enseña el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, a la magia le daban una maligna importancia. Muchos de ellos trajeron los libros que contenían las recetas mágicas y los quemaron delante de todos. Ahí contenían la preparación de los brebajes que saben hacer los brujos y los hechiceros, pero que el Señor Jesús los aborrece, los repudia. Al quemar los libros, quitaban de sí la tentación de volver a usarlos. La Biblia enseña claramente en el verso 19 y dice: y los quemaron delante de todos, porque trajeron los libros por medio de los cuales practicaban la magia. Quienes de veras, de verdad, en realidad de verdad, se arrepienten del pecado, se mantienen lo más lejos posible de la ocasión de pecar. Al ser libros del diablo, no pensaron en venderlos a otras personas, sino que los quemaron
con lo que mostraron así su desprecio al dinero junto al amor a Cristo Jesús. La palabra de Dios haya buen terreno de siembra entre los que no están endurecidos por prejuicios anticristianos. La virtud se robustece en la medida en que el vicio se debilita y al revés o viceversa. La virtud del pecado también se robustece cuando el hombre se afirma en el pecado en la práctica y desecha la virtud divina que es Cristo Jesús. Al mortificar las obras de la carne, se favorece la producción y la madurez del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña aquí? Nos enseña acerca de estos hechos maravillosos, estas operaciones divinas del Espíritu Santo. Tú también lo puedes recibir, amigo, si tú abres tu corazón. Si tú le dices al Señor, ven Jesús, habita en mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y vas a experimentar un nuevo tiempo en tu vida en esta tierra. El Señor entra a morar, te perdona tus pecados, inscribe tu nombre en el libro de la vida y del Cordero de Dios y verás cómo tu vida la va a transformar Él. Él va a hacer un milagro y una operación y su precioso Espíritu Santo te regala un don, porque así lo dice la Biblia. Yo hablo lo que está escrito, yo enseño lo que está escrito porque no puedo salirme de otro panorama que no sea el que enseña la Biblia. Por eso, amigo, si tú quieres ver estas operaciones del Espíritu Santo, si tú quieres ver cómo, no porque es un amuleto tomar una camisa, una toalla de un hermano de la fe, es el milagro que hace Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Ese sudor de ese cuerpo sale ungido por el poder del Espíritu Santo. Ya nosotros no transpiramos lo que transpira el mundo. Tú tampoco vas a transpirar lo que transpira el mundo cuando Cristo entra a tu vida. Él satura, unge y bendice todo tu ser y Él no va a permitir que tú sigas viviendo un estándar o un estatus de vida el cual no es de provecho ni de bien para ti. Así ellos usaban los pañales y delantales y la gente veía, dice el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Un milagro maravilloso del Señor. Pues bien, eso está escrito. Su palabra es la que enseña, su palabra es la que ilustra. Dice 1 Corintios 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú, amigo, entregas tu corazón a Jesucristo, si tú lo recibes en tu vida, en tu corazón, en tu ser, tu vida va a cambiar. Enfermedades, epidemias, pestes y plagas no tocarán tu vida si tú permaneces fiel al Señor, si tú lo buscas denodadamente en tus oraciones, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en la vigilia, y cumples con los mandamientos determinados en su santa y divina palabra. Yo te lo puedo asegurar por lo que enseña su palabra y lo creo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, amigo. Padre mi Dios, abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, te recibo en mi corazón.
gobiérname, dirígeme. Eres mi Señor y mi Salvador. Te ruego, te suplico, intercede ante el Padre que borre mis pecados. Que mi nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero de Dios. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ver tu gloria. Quiero ver los manifiestos divinos de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, hermano, nos puedes llamar a los automáticos 519-000, 519-116. Son los teléfonos que bendicen al Ecuador. Son los teléfonos de Radio Morena, la Gigante del Pacífico, o visitarnos en nuestra iglesia central, Jehová mi Justicia, ubicada en Los Ríos 5008, entre Oconoros y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil.